Me llamo Ofelia, tengo 81 años y llevo más de medio siglo guardando una verdad que me quemaba por dentro. Hoy, mientras veo las bugambilias florecer en el patio de mi casa y escucho los pasos lentos de mi nieto paseando con su perro por el pasillo, siento que ya no puedo callar más. No sé si es la vejez que afloja la lengua, si es el corazón que ya no quiere morirse con tanto dolor adentro, o si simplemente ha llegado el momento. Lo cierto es que ya no tengo miedo de lo que piensen de mí. Ya no me da vergüenza contar lo que me hicieron, lo que viví, lo que me obligaron a soportar en silencio. Porque si una niña es obligada a callar a golpes, a gritos y con amenazas, lo que queda después no es una vida, es una condena. Y yo, aunque he vivido muchos años, he sentido que gran parte de mi existencia fue apenas eso, una larga condena disfrazada de normalidad. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, donde todos se conocían, donde el cura era más temido que Dios mismo y donde las mujeres crecíamos sabiendo que nuestra voz no valía lo mismo que la de un hombre. En aquella época, las niñas jugábamos descalzas en las calles de tierra, con trenzas mal hechas y los codos raspados de tanto caernos. Pero en mi casa no se jugaba. En mi casa había silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier grito. Éramos 4, mi madre, mi padre, mi hermano mayor Tomás y yo, la menor. Nuestra casa era de adobe, con techo de lámina y piso de cemento agrietado. Teníamos gallinas, una bugambilia enorme que se enredaba en el alambre del frente y un patio polvoriento donde todo parecía pasar sin ser visto. Aquel patio fue, durante años, mi prisión y mi infierno, pero en ese entonces yo no tenía palabras para nombrar lo que me pasaba. Mi madre era una mujer resignada. Le decían la calladita, no por tímida, sino por sobreviviente. Nunca alzaba la voz, ni siquiera para defenderse. Decía que el matrimonio era para toda la vida, que una mujer decente aguantaba lo que fuera. Mi padre, en cambio, era un hombre seco, de esos que parecen tener clavos en los ojos. No pegaba con frecuencia, pero cuando hablaba, sus palabras herían como puñales. Tenía una forma de mirar que te encogía por dentro, una mirada que no necesitaba gritar para hacerte temblar. Nunca me dio un abrazo, nunca me llamó mi niña. Su cariño era que no te pegara, y si un día no había insultos, era considerado un buen día. Desde pequeña entendí que había cosas que no se decían. Cuando tenía 7 años, mi primo Miguel, hijo de la hermana de mi madre, empezó a visitarnos más seguido. Venía a ayudar con los animales, decía él, pero siempre terminaba buscándome a mí. Tenía 13 años más que yo. Era un muchacho robusto, de sonrisa torcida y voz suave, de esas que engañan. Los adultos lo veían como alguien servicial. ¡Qué buen muchacho!, decían las vecinas. Nadie imaginaba lo que hacía cuando nos quedábamos solos en el patio trasero. Nadie quería imaginarlo. Porque cuando una niña enmudecida vuelve con la mirada perdida y el vestido sucio de tierra, nadie pregunta por qué. Nadie ve. Nadie quiere ver. Y si uno llegaba a insinuar algo, el castigo era aún peor. Recuerdo un día en particular
uno de esos que se clavan en la piel como espinas. Yo tenía 9 años. Él me llamó desde el gallinero, me escondí detrás del aljibe, temblando, esperando que se fuera, pero me encontró, me tomó del brazo con fuerza, como siempre, y luego el dolor. Pero esa no fue la peor parte. Lo peor vino después, cuando mi padre me encontró llorando en el corredor y me preguntó qué me pasaba. Me atreví a decirle que no quería que Miguel viniera más, que me daba miedo. Su cara se endureció. Me jaló del brazo con tanta violencia que caí de rodillas, raspándome las palmas. Me gritó que no repitiera esas porquerías, que era una niña sucia, que cómo me atrevía a inventar cosas de la familia. Me encerró en mi cuarto por 2 días, sin comida caliente. Mi madre, en silencio, me pasaba tortillas frías por debajo de la puerta. Nadie me volvió a preguntar nada, y Miguel siguió viniendo. Con el tiempo, dejé de hablar, no porque no supiera qué decir, sino porque entendí que mis palabras no importaban. En la escuela era una niña callada, siempre con las trenzas mal hechas y las uñas comidas hasta sangrar. No jugaba con otras niñas, no me gustaban los abrazos, me sentía sucia, como si todo el mundo pudiera ver lo que yo no podía decir. A los 10 años empecé a tener ataques de pánico sin saber que se llamaban así. Me dolía el pecho, me faltaba el aire, me orinaba por las noches. Mi madre me llevaba con la curandera, que decía que tenía el susto metido, me ponía ramas de ruda en el ombligo y me daba infusiones de epazote, pero nada curaba el miedo que se me había metido hasta los huesos. A veces me preguntan, ¿por qué no hablé? ¿Por qué no grité? ¿Por qué no escapé? Pero quienes preguntan eso no entienden lo que es crecer en una casa donde el poder lo tiene quien te lastima y la ley la dicta quien te manda callar. No entienden lo que es que la palabra familia pese más que la verdad, más que tu dignidad, más que tu infancia robada. Lo que una niña necesita para escapar no es valor, es alguien que le crea, y yo no tenía a nadie. Hoy, sentada con mis rodillas cubiertas por la manta tejida que me regaló mi nieta, con el corazón menos asustado y las manos temblorosas, pero decididas, sé que no tengo que callar más, porque he vivido lo suficiente para entender que lo que me pasó no fue culpa mía. Y si estás oyendo esto, mujer, hija, abuela, sobrina, tú que quizás viviste algo parecido, quiero que sepas que no estás sola, que el silencio no es protección, es condena, que si una voz se levanta, muchas más pueden hacerlo. Por eso hoy te hablo, por eso hoy me libero, por eso hoy empiezo a contar mi historia. La semana pasada vino a visitarme Clara, una vecina que se sienta conmigo de vez en cuando a tomar café en las tardes, cuando el sol ya no quema tanto y la calle se pone tranquila. Traía pan dulce, como siempre, y un temblor en la voz que no quise notar al principio. Me dijo que su nieta, Luz María, de apenas 8 años, no quería volver a casa de su tío. No quiso decir más, pero no hizo falta. Fue como si esas pocas palabras hubieran abierto una puerta que yo llevaba décadas empujando con el cuerpo para mantener cerrada. Me quedé inmóvil, con la taza en la mano, mientras el corazón me latía
como si tuviera 15 años y estuviera escondida otra vez detrás del aljibe. Clara siguió hablando, diciendo que no sabía si debía preocuparse, que los niños a veces inventan cosas, que tal vez era un capricho. Y yo, que he sido muchas cosas en la vida, pero nunca una mujer valiente, sentí un impulso desconocido. Le tomé la mano y le dije, sin rodeos, que cuando una niña dice que tiene miedo, es porque algo la está rompiendo por dentro. Esa misma noche no pude dormir. Me recosté con el cuerpo, pero la cabeza no me dejaba en paz. Sentía el zumbido en los oídos que me da cuando estoy por enfermarme, pero sabía que no era físico. Me levanté en la madrugada y me senté en el viejo banco de madera frente al jardín. Las flores dormían, pero en mi pecho había un torbellino despierto. Empecé a recordar cosas que creía olvidadas. La textura del polvo en el patio, el olor de los días secos, el chirrido del portón cuando lo abrían y sobre todo el sonido del silencio después de lo que me hacía Miguel. Ese silencio era más fuerte que cualquier grito. Era el eco de todo lo que no podía contar. No lo pensé. Al día siguiente fui a ver a Clara y le conté una parte. No toda, pero lo suficiente para que entendiera que su nieta no estaba sola. Cuando regresé a casa, me temblaban las piernas, pero no de miedo. Era otra cosa. Era como si por primera vez hubiera abierto la boca para sacar ese veneno que me había estado pudriendo desde dentro por tantos años. Esa pequeña conversación se convirtió en el hilo que empezó a desenredar todo lo que llevaba enredado desde niña. Me pasé la tarde escribiendo en mi libreta, algo que no hacía desde que era joven. Escribí nombres, fechas, momentos, olores, frases que me marcaron. Y mientras escribía, sentía cómo me dolía la espalda, como si la memoria tuviera un peso físico. Lo más curioso es que no recordaba todo de golpe. La memoria, cuando se ha entrenado para sobrevivir, sabe esconderse bien, pero hay detalles que aparecen con una claridad dolorosa. Por ejemplo, recordé una vez en que Miguel vino con un regalo, una muñeca de trapo que él mismo había hecho. Se la dio a mi madre y ella, con esa sonrisa falsa que tenía cuando estaba incómoda, me la dio a mí delante de todos. Yo no quería tocarla, me daban náuseas, pero mi madre me miró con esos ojos que suplicaban no hacer escándalo. Así que la tomé. Esa muñeca terminó en el fondo del pozo del patio una semana después. Nadie supo quién la tiró, pero yo lo recuerdo bien. Lo hice una madrugada, con el corazón latiendo como tambor, sabiendo que estaba haciendo algo malo según las reglas de mi casa, pero correcto para mi alma. Esa noche también me acordé del día en que intenté decirle algo a mi madre cuando tenía unos 8 años. No usé la palabra abuso porque no la conocía. Solo dije que no quería estar más sola con Miguel. Mi madre me miró fijamente, me tomó de los hombros y con voz muy baja me dijo que no dijera tonterías, que eso traía problemas. No repitas esas cosas, Ofelia, o vas a acabar en el infierno. Fue lo que me dijo exactamente. Esas palabras se me quedaron grabadas en la piel. Después de eso, empecé a asociar el silencio con la salvación. Pensaba que, si no hablaba, nadie se enojaría, nadie me castigaría y yo podría sobrevivir otro día más.
Me convertí en una niña buena, invisible, obediente. Y eso fue lo que me salvó por fuera, pero me mató por dentro. En esos días de tormenta interior, cuando Clara vino a visitarme y me trajo el recuerdo como si fuera una canasta llena de verdades podridas, también empecé a observar las noticias con otros ojos. Cada vez que veía un caso de una niña que desaparecía, sentía un pinchazo en el estómago. Cada vez que alguna mujer salía en televisión contando lo que había vivido de niña, yo bajaba el volumen, pero no podía dejar de mirar. Era como si mi propia historia estuviera tratando de gritar desde dentro del televisor, y yo solo apretaba los dientes, me cruzaba de brazos y le decía a mi alma: todavía no es tiempo. Pero esta vez fue diferente. Algo en el tono de Clara, en la forma en que su voz temblaba cuando mencionó a su nieta, me dijo que si no hablaba ahora, quizás nadie lo haría, y que cada historia que se calla se repite. Esa certeza me acompañó toda la semana. Empecé a escribir más, a recordar más, a aceptar que no fue mi culpa, que no estaba loca, que no fue un sueño, porque durante años me convencí de que tal vez lo había exagerado, que tal vez yo misma lo provoqué, como me decía mi padre cuando me reprendía por no sonreírle al primo. Me preguntaba si una niña podía malinterpretar las cosas, pero nadie malinterpreta el asco, nadie malinterpreta el miedo en el vientre, nadie malinterpreta el impulso de arrancarse la piel con tal de no sentirse sucia. Lo que pasó, pasó, y lo que no se dijo, se pudrió. Esa noche que no dormí, recordé otra cosa, algo que me estremeció. Fue el día en que me enfermé del estómago y mi madre me llevó al doctor del pueblo. Yo tenía 10 años. El médico, un hombre ya mayor, muy amable, me revisó y dijo que tenía gastritis nerviosa. Le preguntó a mi madre si yo estaba pasando por algo estresante. Ella lo negó. Es una niña tranquila, dijo. Calladita, buena, no da problemas. Y yo, acostada en la camilla, sintiendo el ardor en el estómago y en el alma, quise gritarle al doctor que no era tranquila, que me estaba pudriendo por dentro, pero no dije nada. Y esa fue una de las tantas veces que me fallé a mí misma. Ahora, a los 81, tengo la oportunidad de no fallarme más. Y por eso estoy aquí, grabando esto, dejando que mi voz, por primera vez, diga lo que se me prohibió decir desde los 8 años. Porque todo comenzó con un patio, un primo y un silencio. Pero no va a terminar así. Ahora soy yo quien decide cuándo y cómo termina esta historia. Conforme pasaban los años y mi cuerpo crecía, también crecía el silencio en mi casa. Era como una hiedra invisible que se trepaba por las paredes y se metía por las rendijas de las puertas hasta cubrirlo todo. La atmósfera de mi hogar no tenía gritos constantes ni platos rotos. No era un infierno ruidoso como el de otras familias del pueblo. Lo nuestro era distinto, más sutil y por eso mismo más peligroso. Mi padre no necesitaba levantar la voz para imponer terror. Bastaba su mirada fija, su forma de fruncir el ceño o el modo en que pronunciaba mi nombre cuando algo le molestaba. Y Miguel seguía viniendo.
siempre con alguna excusa nueva, siempre con una sonrisa que engañaba a todos menos a mí. A veces ayudaba a mi padre con los costales del maíz, otras veces venía a dejar algún encargo de su madre, mi tía Efigenia, que nunca sospechó nada, o si lo hizo, prefirió no saberlo. Recuerdo cómo se iba estrechando mi mundo. De niña había jugado un poco en la calle con las otras chiquillas, recogiendo piedritas para jugar rayuela o haciendo figuritas de lodo cuando llovía, pero después de los primeros encuentros con Miguel en el patio, dejé de salir. Me escudé en una timidez que los adultos aceptaron con naturalidad. Nadie preguntaba por qué ya no quería ir a la escuela caminando con mis primas. Nadie notó que me volví más torpe, que bajaban mis calificaciones, que empecé a tartamudear levemente cuando un hombre me hablaba. En casa me consideraban rara, pero buena. Mi madre decía que era calladita como ella, como si eso fuera una virtud. No sabía, o no quería saber, que esa quietud mía era un mecanismo de defensa, una forma de achicarme hasta desaparecer. La rutina se volvió mi refugio y mi prisión. Me levantaba al amanecer, ayudaba a mi madre a calentar el café de olla, barría el patio sin mirar al fondo, evitaba cualquier esquina donde alguna vez Miguel me había arrinconado. Cuando él llegaba, fingía no verlo. A veces, mi padre le pedía que me acompañara al mercado para que no fuera sola, y yo asentía con la cabeza, sabiendo que negarme solo traería más sospechas. Caminábamos en silencio. Miguel hablaba poco, pero cuando lo hacía, me hablaba en susurros, con palabras que no entendía del todo, pero que me hacían sentir sucia, culpable, como si lo que ocurría fuera un juego secreto en el que yo tenía parte de la culpa. Me decía que si lo contaba, nadie me iba a creer, y tenía razón. Nadie me creía ni siquiera cuando no decía nada. ¿Cómo me iban a creer si mis ojos ya estaban cansados a los 10 años? Si mi voz ya era apenas un murmullo. En la escuela, la maestra Rosalía me preguntó una vez por qué no dibujaba personas en mis trabajos. Yo dibujaba casas vacías, árboles sin hojas, cielos grises. Le dije que no me gustaba dibujar gente. Ella sonrió con tristeza, pero no dijo nada más. Ahora me doy cuenta de que quizás sospechó algo, pero no sabía cómo actuar. En aquellos tiempos nadie hablaba de esas cosas. Los secretos familiares eran sagrados y los hombres, especialmente los de buena familia, estaban más allá del reproche. Y Miguel era de buena familia, educado, servicial, católico. Mi tía decía que era un muchacho trabajador, que algún día iba a ser doctor. Nunca fue doctor, pero logró estudiar en Morelia. Yo, en cambio, nunca pasé de la primaria, no por falta de inteligencia, sino por falta de alma. Porque hay dolores que te apagan por dentro y te vuelven invisible incluso para ti misma. Mi cuerpo empezó a enfermarse. A los 12 años tuve mi primera menstruación y con ella llegó un miedo nuevo. Me sentía más vulnerable que nunca. Empecé a encorvarme al caminar, a usar ropa suelta, a ocultarme dentro de mí. Nadie me explicó qué era la regla. Solo mi abuela paterna, una mujer de rostro severo, me dijo que ahora ya era señorita y debía cuidarme más. No entendí qué quería decir. ¿Cuidarme de qué? ¿De quién? Si ya me habían dañado tanto desde antes de ser señorita,
Mi madre me dio un trapo viejo y me dijo que era normal, que no hiciera preguntas, que todas las mujeres pasaban por eso. Yo no quería pasar por eso, no quería crecer, quería volver a ser niña, pero una niña diferente, una que pudiera correr sin miedo por el patio, una que no se escondiera en los rincones. En esa etapa soñaba mucho, soñaba con que Miguel se iba lejos, que se caía por un barranco, que desaparecía sin dejar rastro, pero al despertar todo seguía igual. Un día escuché a mi madre rezando en voz baja en su cuarto. Pedía a la Virgen por el alma de su hija. Me quedé congelada. ¿Sabía? ¿Imaginaba algo? ¿O era solo una intuición de madre? Nunca lo supe, pero lo que sí supe fue que en esa casa, aun si alguien intuía la verdad, no haría nada, porque mover una sola ficha significaba desmontar toda la fachada de respeto y orden que mi padre había construido con tanto esmero. Y yo era apenas una ficha más en su tablero, una que podía sacrificarse sin que nadie notara la diferencia. Había noches en que me despertaba gritando, empapada en sudor. Decía que había soñado con perros, con sombras, con monstruos. Mi madre me hacía una cruz en la frente y me daba un té de manzanilla. Es el diablo que quiere asustarte, me decía, y yo pensaba que no era el diablo, era Miguel, pero no lo decía, solo asentía y me tomaba el té. A veces fingía que estaba enferma para no ir a la iglesia, porque allí también estaba él, parado entre los hombres del coro, cantando como si no tuviera pecado alguno. Esa hipocresía me enfermaba más que cualquier fiebre. Con el tiempo aprendí a fingir también, a ponerme la máscara de la niña buena, la que ayudaba en casa, la que no se quejaba. Pero dentro de mí todo se rompía. Había días en que sentía que si alguien me tocaba, aunque fuera por accidente, iba a explotar en 1000 pedazos. Me volví dura por fuera, pero por dentro era una sopa de miedo, rabia y tristeza. Y todo eso hervía en silencio, sin que nadie lo notara. Lo más cruel de todo fue que empecé a sentir vergüenza de mí, no de lo que Miguel hacía, sino de cómo mi cuerpo reaccionaba. A veces me paralizaba, otras veces me disociaba, como si saliera de mi cuerpo y observara todo desde lejos. Y después, cuando terminaba, sentía que yo había sido parte del problema. Me odiaba. No entendía que era una víctima. Pensaba que era una cómplice. Y eso me acompañó por décadas. Cada vez que llegaba una visita, me sentía expuesta. Me tapaba el pecho, me sentaba con las piernas cerradas, evitaba mirar a los ojos a los hombres. Me convertí en experta en pasar desapercibida, pero nada me preparó para el día en que Miguel, antes de irse a estudiar a la capital, me tomó del brazo y me dijo al oído: «Lo que pasó entre nosotros se queda aquí. Si hablas, te va a ir mal». Yo ya tenía 14 años y aunque temblé, algo dentro de mí también ardió. No respondí. Solo lo miré con un odio que no sabía que era capaz de sentir. Y ese fue el comienzo del cambio. No fue un grito ni una denuncia. Fue una mirada silenciosa que le decía: «Ya no me vas a destruir sin resistencia». Pero todavía faltaba mucho para liberarme. En esa etapa de mi vida, lo único que tenía era la certeza de que todo lo que había vivido estaba mal. No sabía cómo salir, no sabía a quién acudir,
No tenía palabras para explicarlo, pero por primera vez tenía rabia, y esa rabia, aunque dolorosa, fue lo único que me salvó de desaparecer del todo. Hay un momento en la vida en que, sin saber exactamente por qué ni cómo, una empieza a ver las cosas con otros ojos. No fue de golpe, ni con alguna revelación milagrosa. Fue más bien como si una cortina gruesa que llevaba años colgando sobre mis pupilas empezara a desgarrarse poco a poco, dejando pasar rayos de una luz que al principio me cegaba. Tenía 15 años cuando sentí por primera vez esa incomodidad que no venía del cuerpo, sino del alma. No era miedo. El miedo lo conocía desde siempre, me era familiar, era parte de mí como una segunda piel. Lo nuevo era esa especie de incomodidad furiosa, esa certeza que iba creciendo silenciosa dentro de mí, como una planta que brota entre las grietas del cemento. Me dolía pensar que había vivido toda mi niñez sin saber que lo que me pasaba no debía pasarle a ninguna niña, que no era normal que temblara cada vez que se cerraba una puerta, ni que me diera asco mi propio cuerpo. Me dolía porque implicaba aceptar que durante años había sido usada, ignorada y después culpada por los mismos que debían protegerme. A esa edad ya no venía tanto Miguel. Se había ido a estudiar fuera y solo regresaba en vacaciones. El peligro parecía haber disminuido, pero no por decisión propia. Su ausencia era una tregua, no una victoria. Aún así, empecé a respirar de otra forma. Me empezaron a importar otras cosas. Me gustaban los libros, aunque casi no tenía acceso a ellos. De vez en cuando, la maestra Rosalía me prestaba alguno de su biblioteca personal. Recuerdo uno en especial, un libro viejo con páginas manchadas por la humedad, donde una niña escapaba de su casa para buscar una nueva vida. Esa historia me conmovió hasta lo más profundo. No porque creyera que yo también podía huir, no era tan ingenua, sino porque me mostró algo fundamental, que existían otras formas de vivir, que el mundo no era solo mi casa, mi patio, mi miedo, mi silencio. Había otras vidas, y si existían, yo podía soñarlas, al menos en secreto. Fue por esos días que empecé a escribir en cuadernos viejos. No sabía muy bien qué escribir, pero llenaba páginas enteras con frases sin sentido, con dibujos, con insultos que no podía decir en voz alta, con cartas dirigidas a nadie. Era mi forma de hablar sin que nadie me oyera, y en ese ejercicio lento de poner palabras a lo que sentía, empecé a entender muchas cosas. Comprendí, por ejemplo, que mi cuerpo no era un campo de batalla donde otros tenían derecho a entrar. Comprendí que no era una niña difícil, sino una niña lastimada. Comprendí que mi padre, ese hombre tan respetado en el pueblo, no era justo ni protector, sino un verdugo silencioso que prefería la imagen de su familia limpia que el bienestar de su hija. Me costó mucho admitirlo, porque nos enseñan desde pequeñas a respetar a nuestros padres, a obedecer, a callar, a cuidar las apariencias. Pero hay un momento en que la obediencia se convierte en traición a una misma, y yo ya no quería traicionarme más. Empecé a observar todo con una lucidez dolorosa. Vi cómo mi madre se encogía cuando mi padre levantaba la voz, cómo se escondía detrás de las tareas domésticas,
cómo tragaba su tristeza con cada taza de café que servía. Ella también era prisionera, pero a diferencia mía, ella ya había entregado la llave de su libertad muchos años atrás. Yo todavía tenía un hueco de esperanza por donde podía escaparme. También vi a otras niñas del pueblo. Las escuchaba hablar de sus familias, de sus juegos, de sus sueños. A veces me sentaba cerca de ellas en el recreo y fingía leer, solo para oírlas reír. Esa risa, tan espontánea, me lastimaba y me sanaba al mismo tiempo. Me recordaba que no todas vivían como yo, que no todas se escondían cuando un hombre se acercaba, que no todas sabían lo que yo sabía desde los 8 años. Por primera vez no sentí envidia, sentí tristeza por mí misma. Y esa tristeza fue un regalo porque fue honesta, fue mía, fue el inicio del duelo por mi infancia perdida. Un día, mientras lavaba ropa en el río con mi madre, se me salió decir, con una voz tan baja que apenas era un murmullo, que quería irme del pueblo. Ella detuvo el lavado por unos segundos. Me miró como si no me reconociera. Después volvió a frotar una camisa sin decir nada. No me regañó, pero tampoco me preguntó nada. Fue en ese gesto, en ese silencio cargado, donde confirmé que ella sabía. Tal vez no todo, tal vez no los detalles, pero sabía lo suficiente como para saber de qué huía. Ese momento me llenó de una mezcla amarga de dolor y rabia, porque no hay traición más grande que la del silencio materno cuando una hija se está ahogando. Después de eso, me volví más alerta. Empecé a notar cómo otras mujeres del pueblo también caminaban cabizbajas, con la misma resignación en los ojos. Mujeres que cargaban secretos parecidos al mío, pero que nunca serían contados. Había algo en la forma en que agachaban la cabeza cuando pasaban junto a ciertos hombres, en cómo evitaban ciertos temas. Empecé a comprender que yo no era la única, y esa conciencia, aunque no me aliviaba, me hacía sentir menos loca. Lo que me pasó no era un caso aislado, era parte de algo más grande, más sucio, más antiguo, era parte de una cultura que enseñaba a los hombres a tomar y a las mujeres a callar. Por las noches, antes de dormir, repasaba mentalmente todo lo que había vivido. Era como una película muda, en blanco y negro, que se repetía sin parar. A veces lloraba, a veces me quedaba quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el zumbido de los grillos y el crujido de las paredes. Y otras veces, muy en secreto, me imaginaba frente a un grupo de personas contando mi historia. Soñaba con decirlo todo, sin miedo, con voz firme. Me imaginaba sus rostros, sus reacciones, su incredulidad, su vergüenza. Me imaginaba a mi padre escuchándome desde una banca, sin poder levantar la voz, sin poder negarlo. Era solo una fantasía, pero me daba fuerza. Fue en ese proceso de pensar, de escribir, de imaginar, donde ocurrió el cambio más profundo. Dejé de sentirme culpable. No fue de un día para otro. Fue una lucha larga, dolorosa, contradictoria. Había días en que me volvía a culpar, en que me decía que tal vez exageré, que tal vez malinterpreté, pero esos días fueron perdiendo fuerza,
porque la verdad, cuando la dejas respirar, crece, y la mía ya no cabía en el rincón donde la había escondido. Ya no era una niña, ya no tenía miedo de nombrar las cosas por su nombre, y aunque aún no me atrevía a hablar con nadie, aunque aún no hacía nada concreto, por dentro ya había empezado mi revolución. Esa etapa fue el punto de quiebre, porque aunque por fuera todo seguía igual, por dentro algo se había encendido. Era como una vela que llevaba años apagada y que finalmente, con el roce de una verdad dicha en voz baja, volvía a prender. Y en esa luz nueva vi mi historia con claridad. Vi que había sido víctima, que me habían fallado, que yo no era una niña rota, sino una niña que había sido dañada, y sobre todo vi que aún estaba viva, que mi historia aún podía ser contada, que aún estaba a tiempo de recuperar mi voz. Cuando pensaba que todo había quedado atrás, cuando ya había aprendido a vivir con una calma frágil y a moverse con el sigilo de quien conoce las zonas peligrosas de su propia casa, todo volvió. Fue como si la vida se empeñara en recordarme que no basta con guardar silencio para que el daño desaparezca. Yo tenía 17 años y ya no era la niña callada de antes, pero tampoco era una mujer libre. Había construido con mucho esfuerzo una rutina protectora, hecha de trabajo en casa, caminatas al mercado, tardes solitarias con mi cuaderno y una resistencia silenciosa que me permitía aguantar sin desmoronarme. Pensaba en el futuro no con esperanza, pero sí con una especie de resignación digna, casarme con alguien decente, tener hijos, construir algo que me perteneciera, pero nada de eso fue posible porque justo cuando empecé a sostenerme sobre mis propios pies, él volvió. Miguel regresó al pueblo después de años fuera. Nadie sabía exactamente qué había hecho en la capital. Algunos decían que había estudiado, otros que trabajaba en algo del gobierno. Lo cierto es que volvió con un aire de importancia, con una camisa blanca demasiado bien planchada para el polvo del pueblo, y con esa sonrisa suya que parecía inocente para los demás, pero que para mí era un cuchillo mal afilado. Lo supe desde el momento en que lo vi. Algo iba a pasar, y pasó. Mi padre lo invitó a cenar. Dijo que era un honor tener a alguien tan exitoso en la familia, que Miguel siempre había sido un ejemplo. Mi madre puso la mesa con su mejor mantel, el que solo sacaba en Navidad. Yo quise desaparecer. Sentía que el corazón me palpitaba en el estómago. Me encerré en mi cuarto un rato, pero mi madre vino a llamarme. «No seas grosera», me dijo, y yo, como siempre, obedecí. Durante la cena, Miguel hablaba con soltura, como si nunca hubiera hecho nada malo. Me miraba de vez en cuando, pero ya no con deseo, sino con superioridad, como si supiera que yo no me atrevería a decir nada, como si le perteneciera un pedazo de mi historia que nunca podría quitarle. Me preguntó si estaba estudiando. Le dije que no. Me preguntó si tenía novio. Le dije que tampoco. Y entonces, en voz alta, delante de todos, dijo algo que me heló la sangre. Ofelia siempre fue una niña muy seria. Desde chiquita parecía vieja. Se rieron, mi padre también. Yo bajé la mirada. Sentí que se me apretaba la garganta, pero no podía llorar, no delante de ellos.
Esa noche me enfermé del estómago, vomité 3 veces y al día siguiente estuve en cama, temblando, con fiebre. Nadie preguntó por qué. Miguel empezó a venir seguido. Decía que estaba buscando casa en el pueblo, que quería establecerse. Cada visita era una herida nueva. Ya no intentaba tocarme, ya no hacía nada que pudiera ser evidente, pero su sola presencia me desestabilizaba. Su voz, su olor, su sombra, pasando por el pasillo. Todo me recordaba que yo no tenía control sobre mi propia historia. Intenté hablar con mi madre. Le dije que no me sentía bien, que Miguel me ponía nerviosa. Ella me dijo que eso era cosa del pasado, que ya era hora de perdonar, que no tenía sentido vivir en el rencor. Y en ese momento entendí que no solo me habían fallado en la infancia, sino también ahora, porque el verdadero abandono no es cuando te dejan sola, sino cuando te niegan la verdad de lo que viviste, y a mí me la estaban negando. Empecé a soñar cosas extrañas. Soñaba con puertas que se abrían solas, con voces que me llamaban desde el pozo del patio, con niñas llorando entre las ramas de la bugambilia. Me despertaba con el corazón acelerado. Volví a tener ataques de pánico. Volví a morderme las uñas hasta hacerlas sangrar. Mi cuerpo recordaba lo que mi mente intentaba olvidar, y ya no era una niña. Ahora era una mujer atrapada en un cuerpo que no le pertenecía, con un pasado que la perseguía como una sombra al mediodía. A los pocos meses, mi hermano Tomás anunció que se iba del pueblo. Dijo que había conseguido trabajo en una ciudad lejana. No dio muchos detalles, pero antes de irse me abrazó. No era muy afectuoso, nunca lo había sido, pero esa vez me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Te creo». No supe a qué se refería exactamente. Nunca habíamos hablado del tema, pero esas 2 palabras me acompañaron como un faro. Por primera vez, alguien de mi sangre me reconocía. Me sentí menos sola, pero también más desprotegida, porque ahora estaba sola con mi madre, mi padre y Miguel más cerca que nunca. En ese tiempo empecé a tener dolores intensos en el vientre. Fui al médico. Me mandaron estudios. No encontraron nada físico. Me dijeron que eran nervios. Me recetaron reposo, infusiones, rezos, pero nada calmaba ese dolor profundo que no era del cuerpo, sino del alma. Empecé a salir menos, a encerrarme más. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa. Mi madre me decía que debía reconstruirme, que la vida seguía, que no podía vivir de recuerdos. Pero ella no entendía que lo que me dolía no eran los recuerdos, sino las consecuencias de haberlos guardado tanto tiempo. Miguel intentó acercarse una vez más. Fue en la cocina. Me pidió que habláramos. Dijo que estaba arrepentido de muchas cosas, que los 2 habíamos sido víctimas del contexto. Esa frase me dio ganas de escupirle en la cara, pero no lo hice. Solo lo miré. Le dije que se fuera, que no volviera, que si lo hacía, hablaría. No sé de dónde saqué la fuerza. No me reconocí, pero fue mi primer límite claro. Él me miró con desprecio. Dijo que no tenía pruebas, que nadie me creería. Pero ya no me importaba. Me sentí sucia, sí, vulnerable, pero también fuerte, porque por primera vez en mi vida le había dicho no en voz alta.
y él lo escuchó. Después de eso, dejó de venir, pero la herida ya estaba abierta, y como toda herida que se abre, sangró. Me deprimí. Dejé de comer, pasaba horas acostada sin moverme. Mi madre se preocupó. Me llevó con el sacerdote. Él me dijo que rezara, que el perdón era el camino. Yo quería gritarle que no se trata de perdonar a quien ni siquiera ha pedido perdón, que no se trata de hacer como si nada hubiera pasado. Pero no lo hice, solo me fui. Durante ese periodo comprendí algo terrible. No basta con sobrevivir. Sobrevivir es solo el primer paso. Después hay que reconstruirse, y eso es lo más difícil, porque el dolor se recicla, se manifiesta en otras formas, en el cuerpo, en las relaciones, en los silencios, y mi silencio era cada vez más pesado, como si llevara una piedra en la lengua. Me hablaban y tardaba en responder. Me costaba pensar con claridad. Empecé a escribir de nuevo, pero ya no como antes. Ahora escribía cartas a mí misma, cartas en las que me pedía perdón, en las que me decía que era valiente, que estaba viva, que lo que viví no me definía. Y poco a poco, esas palabras se volvieron un hilo que me sostuvo. Fue en ese tiempo que decidí no casarme. Vinieron algunos pretendientes, hombres del pueblo, correctos, trabajadores, pero no me sentía capaz, no podía imaginar compartir mi cuerpo, mis miedos, mi historia con nadie. Preferí la soledad, y aunque fue dura, fue mía. Con los años entendí que elegir no compartirte también es un acto de amor propio. Ahora, al mirar hacia atrás, entiendo que ese fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. No por lo que Miguel hizo, sino por lo que revivió, porque el cuerpo puede sanar algunas heridas, pero hay dolores que solo se curan cuando se nombra, y yo aún no había nombrado lo que me pasó. Aún no lo decía en voz alta, pero ya lo sabía, ya lo reconocía, ya no lo negaba. Y eso, aunque doloroso, era el principio de mi verdad. El día en que todo se rompió, no hubo gritos, ni golpes, ni tragedias visibles. Fue un día común, de esos que no llaman la atención, y por eso mismo se graban más profundamente en la memoria. El sol brillaba con fuerza sobre el tejado, las gallinas andaban picoteando el polvo del patio y mi madre preparaba arroz con leche, su receta favorita para los domingos. Yo tenía poco más de 30 años y seguía viviendo con ellos no porque no pudiera irme, sino porque no sabía cómo hacerlo. Había pasado media vida creyendo que el escape era un acto de valentía reservado para otras mujeres, esas que sí sabían alzar la voz, que sí tenían una tía que las recibiera en otro estado o un trabajo digno que las sostuviera. Yo tenía silencio, rutina y miedo. Eso era lo mío. Miguel no vivía ya en el pueblo, pero venía de vez en cuando a ver a sus padres, que vivían a unas cuadras. Ese domingo apareció sin previo aviso. Entró al patio como quien nunca se fue. Saludó a mi padre con palmadas en la espalda y a mi madre con un beso en la mejilla. Cuando me vio, se detuvo un instante. Sus ojos no tenían ya el brillo cruel de antes, pero tampoco tenían arrepentimiento. Solo me dijo
Ofelia, qué gusto verte bien. Y siguió hablando con los demás como si nada, como si no me hubiera arrancado la infancia a mordidas de sombra, como si no me hubiera convertido en una mujer que aún temía a los pasillos oscuros, como si yo no lo recordara todo con exactitud. Fui a la cocina con la excusa de vigilar la leche en la olla, pero lo que hice fue temblar. Mis manos sudaban. Sentía un ardor extraño detrás de los ojos, un dolor que no era físico. Me apoyé en la pared y respiré hondo. Tenía que salir de ahí. No podía quedarme, pero no salí. Me quedé, y fue ahí donde ocurrió todo. No afuera, no con testigos, sino dentro de mí. Una ruptura silenciosa. Me di cuenta de que ya no podía seguir soportando esa normalidad, que mi cuerpo podía fingir, pero mi alma no, que si seguía callando, algo dentro de mí iba a apagarse para siempre. Salí de la cocina, lo miré de frente y dije su nombre, Miguel, así, seco. Mi padre me miró extrañado, mi madre se tensó, y yo, con voz baja pero firme, dije las palabras que me habían estado asfixiando durante décadas. Tú sabes lo que me hiciste, y yo también lo sé. No vuelvas a entrar hacia esta casa. Nadie habló, nadie respiró. Se hizo un silencio denso, espeso, como si el aire se hubiera convertido en agua y todos estuviéramos a punto de ahogarnos. Miguel me miró, incrédulo. Se rió nervioso. Dijo que estaba loca, que inventaba cosas, pero no me importó. No hablaba para convencerlo a él, hablaba para liberarme a mí. Mi padre se puso de pie, furioso. Me gritó que me callara, que no hiciera escándalos, que esa casa no era lugar para mujeres histéricas, y ahí fue cuando entendí. Toda mi vida había girado en torno a ese miedo, el miedo a su voz, a su juicio, a su poder, pero ese día algo en mí se quebró definitivamente. Lo miré y le dije, con una calma nueva, que no tenía que creerme, que no lo necesitaba, que había pasado demasiados años mendigando su protección, su amor, su reconocimiento, que ya no más. Me fui al cuarto, tomé mis cosas, las pocas que realmente me importaban, un cuaderno, una foto, una blusa que me regaló Tomás antes de irse, y salí de esa casa. No tenía dónde ir, no tenías un plan, pero por primera vez no me importaba. Caminar fue como volver a aprender a respirar. Sentí los pies pesados al principio, pero luego ligeros, como si con cada paso dejara atrás un pedazo del dolor acumulado. Me refugié unos días en casa de Clara, la vecina. Ella no preguntó mucho, solo me dijo, cuando estés lista, me cuentas. Dormí en su sillón, lloré por las noches, escribí como nunca antes, y entendí que salir de esa casa no era el final de la historia, sino apenas el comienzo. Con el tiempo empecé a hablar más, primero con Clara, luego con una enfermera del centro de salud que me escuchó sin juzgar. Después, con un pequeño grupo de mujeres que se reunían en secreto para compartir historias parecidas. Y lo confirmé, no estaba sola, nunca lo estuve. Solo que la vergüenza es una trampa tan eficaz que nos hace creer que somos las únicas atrapadas. Pero no, éramos muchas. Somos muchas.
Volver a ver a mi padre fue inevitable. Murió 2 años después y fui al velorio, no por él, sino por mí, para cerrar un ciclo. No lloré, solo lo miré y pensé, este hombre me hizo dudar de mi cordura, de mi cuerpo, de mi valor, pero ya no más, ya no tiene poder sobre mí. Miguel no volvió al pueblo después de aquel día. Supe que se fue a otro estado. Me dijeron que se casó, que tiene hijas. Me dolió pensar en eso, pero también supe que no podía vivir pendiente de lo que él hacía. Mi vida ya no era la extensión de su crimen, esa escena en la cocina, esa ruptura tan íntima, fue mi verdadero parto. Nací a los 30 y pocos años, después de décadas de encierro interno. No salí ilesa. Las cicatrices siguen ahí, pero ya no duelen igual. Ahora las nombro, ahora las muestro cuando alguien necesita saber que sobrevivir es posible y que al final, aunque cueste una vida entera, una puede decir, ya no me callo más. Ahora tengo 81 años. El cabello ya no es negro ni castaño, sino una mezcla suave de blanco y gris que se acomoda en un moño simple, el mismo que me hago cada mañana con las manos temblorosas pero seguras. Mis rodillas ya no me sostienen tanto como antes, y mis manos tienen manchas que antes no estaban, pero mis ojos, eso sí, han aprendido a mirar de frente. A esta edad, una ya no corre, ya no se esconde, ya no finge. A esta edad, una empieza a decir la verdad como se toman las medicinas, con un poco de amargura, pero sabiendo que es lo único que puede sanar por dentro. No volví a esa casa. Cuando mi madre murió, no fui al funeral, no por odio, no por despecho, simplemente porque entendí que ya no debía estar donde nunca me cuidaron. Mi duelo fue diferente. Lloré por la madre que no fue, por la mujer asustada que vivió encerrada en una casa que también era cárcel para ella. Pero no lloré por la pérdida, porque a veces la verdadera pérdida ocurre mucho antes de la muerte. Y ella, para mí, se fue el día en que eligió callar. Le guardo compasión, no rencor, porque entendí que muchas mujeres como ella no sabían cómo defender, cómo enfrentar, cómo romper el ciclo. Eran hijas del mismo silencio que me tragó a mí durante años, y perdonarla, aunque nunca me lo pidió, fue liberarme un poco más. Vivo sola desde hace mucho. No tengo hijos, no tengo esposo, no tengo familia cerca, pero no me siento sola. Tengo mis plantas, mis cuadernos, las visitas ocasionales de Clara y algunas mujeres jóvenes que vienen a hacerme preguntas. Me ven como una abuela, como una anciana sabia, aunque yo no me sienta siempre así. Algunas me cuentan sus dolores, sus vergüenzas, sus decisiones difíciles, y yo las escucho con el corazón abierto. No doy consejos, solo escucho, porque sé que a veces lo único que necesitamos para no quebrarnos es que alguien nos mire sin juzgar. Hace poco, una muchacha de 17 años me abrazó después de oírme contar mi historia en una reunión del pueblo. Lloraba como una niña, aunque ya tenía cuerpo de mujer. Me dijo, yo pensé que estaba loca, que era la única. Usted me hizo sentir cuerda. Y esa frase me quedó grabada porque sí, yo también pensé que estaba loca, que lo había soñado, que exageraba, que tal vez lo merecía. Y nadie
me lo sacó de la cabeza por décadas. Solo con el tiempo, con el dolor procesado, con la escritura, con la soledad y con esa rebeldía silenciosa que nunca se apaga del todo, logré entender que no era culpa mía. Nunca lo fue. Hoy puedo hablar sin temblar, no porque ya no duela, sino porque el dolor dejó de ser veneno y se volvió testimonio. Mis palabras no son para mí, son para las que aún no se atreven, para las que callan, para las que fueron forzadas a guardar secretos ajenos, para las que aún creen que nadie las va a creer. Les digo, no están solas, no están rotas, y lo que vivieron no es su vergüenza, es una herida que alguien les hizo, y esa herida no las define. Lo que las define es lo que hacen con ella. Y si aún respiran, aún pueden sanar. No quiero que me recuerden como una mujer que sufrió. Quiero que me recuerden como una mujer que habló, tal vez tarde, tal vez cuando ya no quedaba nadie a quien enfrentar. Pero hablé, rompí ese ciclo dentro de mí. Y eso para mí es una victoria, porque no hay edad para empezar de nuevo. No hay vejez que nos impida recuperar nuestra voz. No hay silencio que no pueda ser vencido con una palabra firme y una mirada limpia. A veces me siento en el patio de mi nueva casa, muy distinto al de mi infancia. Aquí hay sombra, hay flores, hay un gato que duerme a mi lado. Miro el cielo y pienso en esa niña que fui, en la Ofelia de 8 años, de 13, de 20, que nunca supo cómo decir lo que pasaba. Y le hablo, aunque sea en mi pensamiento, le digo, sobreviviste, aguantaste, pero ya no tienes que seguir callando, ya puedes descansar. Y entonces respiro, profundo, con calma, como quien al fin ha vuelto a casa.